Después de haber conseguido los diagramas para este camión, me han dado la autorización para revisarlo. Entonces le vamos a dar continuación al problema de este camión. Me encuentro feliz y emocionado de poder enfrentarme a un problema de estos. Vamos a ver qué tenemos. Multímetro, un vaso de agua, powerproof, los piercings, diagrama eléctrico, un test light, flashlight y lo más importante, yo. Así que tenemos todo para trabajar. Vamos a darle. Bueno, esto ha quedado así. Les voy a enseñar el diagrama. Teníamos un pequeño problema aquí. Ok, este es el instrument cluster. No teníamos corriente en este cable. El número es 437A. No teníamos corriente aquí. Bueno, entendiendo el diagrama, sabemos que todos estos otros fuses, bueno, este es un breaker, pero en este fuse y en los demás, en todos estos puntos, íbamos a tener un punto de unión que tendría que venir de aquí, de este punto de unión. Este cable les da corriente a todos estos otros puntos. Y esta corriente se los da el ignition relay. Ok, ¿qué necesitamos para que haya corriente aquí? Del ignition switch tenemos un cable 52D. En cuanto está en la posición de on, tiene que brincar la corriente aquí y con una tierra energetiza el iluminado del relay, dándole continuidad en el cable 14A al cable 52C. Cuando tenemos continuidad aquí, le da corriente a todo esto. ¿Cuál era el problema aquí? Que no teníamos corriente aquí. Teníamos que ver qué estaba pasando aquí. Como primera opción teníamos que buscar el ignition relay. Por mala suerte no estaban los nombres allí en la caja de relays, así que tuvimos que buscar este cable 52D para que nos diera a este ignition relay. Después de tiempo de trabajo, ahí tenemos el instrument cluster, ahí tengo un test light. Siguiendo todos los cables uno por uno de los cables, llegué a este conector, y este conector en este cable de en medio es el cable 52D. Seguí el cable y cambiaba de color, ya era amarillo, y seguí este cable y nos dio a este relay. Ese 52D iba a ser esta corriente. El otro cable iba a ser y este iba a ser la tierra. Y con eso se energetizaba el embobinado del relay. Ya solo quedaba que cuando queda energetizado el embobinado, pone corriente en este otro cable, y este otro cable tiene que hacer el bypass y pasarle corriente a este otro cable. Ok, tenemos tierra, por ende no anda dando el bypass de corriente, no anda abriendo el switch. Si le pongo corriente, se escuchará que empieza a trabajar el cluster. Ahí tengo el test light en el pin en donde se supone que le debe llegar corriente. Le suelto la corriente y se apaga. Lo voy a abrir en una toma más larga para que se puedan percatar de lo que se hace. Le pongo corriente, tenemos tierra ahorita. Le pongo corriente y enciende el cluster. Este test light es señal de que hay corriente en ese cable. Ahí está el cluster. Tenemos tierra y le voy a poner corriente. Ahí se ve cómo enciende el cluster. No sé si se alcanza a percatar. Empiezan a prender los gauge y todas las luces. Ok, voy a cambiar, lo voy a poner así, de forma que se pueda ver. Ahí está el cluster. Es un poco difícil cuando uno está solo. Le voy a poner corriente y se ve cómo empieza a trabajar todo.
Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Este relay está defectuoso y se tiene que cambiar este relay. Voy a cambiar este relay y le voy a poner uno bueno. Ahí está el relay bueno. Ahí está el relay bueno. Y ahí está. Tenemos corriente ahí. Diagnóstico, un relay defectuoso. Bueno, esto ha quedado así. Que esté neutral. Pisamos el clutch. Y ahora en cuanto abro el ignition switch, tenemos corriente en el instrument cluster. Y como ya tenemos corriente, ya lo podemos encender, cosa que no podíamos hacer antes. Todavía está abierto ahí porque se ordenó el relay del dealer y va a llegar hasta mañana, pero esto ya está arreglado. Puse y nada más intercambié un relay que estaba bueno y lo puse en el lado que lo necesitábamos, pero ahorita no tenemos no le sirve el aire acondicionado y no le sirve el estéreo porque necesitamos el otro relay que energetiza todo eso. Bueno, problema encontrado, un relay defectuoso.